Bueno, buenas tardes. Desde Prodesi les damos la bienvenida a este conversatorio en el que vamos a tratar un tema que ya hemos abordado en otros encuentros, pero hoy especialmente vamos a tener una gran especialista en la temática y además alguien que generosamente, cruzando el Océano Atlántico desde España, nos ha cedido un espacio para contarnos este caso que nos ha llegado mucho en Argentina, ha sido nos hemos conmovido ante la noticia de lo que pasó con esta joven, así que sin más preludio y obviamente agradeciendo a Pilar Zambrano, le voy a dar la palabra a nuestra moderadora Victoria, que nos va a ayudar en este encuentro. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Espero que estén bien. Voy a presentar un poco cómo va a ser el esquema para evitar algún inconveniente que pueda surgir. Yo ahora voy a presentar a Pilar, a la experta que va a estar liderando este conversatorio. Después ella va a hacer una presentación del tema y después al final vamos a abrir un espacio para preguntas, para que puedan preguntarle. También hay algunas que surgieron del formulario, lo tenemos en cuenta, así que quiero aclarar eso de antemano para que no haya interrupciones y demás. Bien, sin más preámbulo, presento a Pilar. Pilar es graduada en Derecho con honores por la Universidad Católica Argentina y doctorada en Derecho con la máxima calificación, summa cum laude, en Navarra, en España. Ha desarrollado su carrera en Argentina, en la Universidad Austral, en el CONICET de 2009-2015 y en Navarra, en España, desde 2015 hasta hoy. Y es actualmente profesora titular de Human Rights and Political Thought. Ha sido profesora en muchas universidades de Latinoamérica, como la Universidad Panamericana de México, la Universidad de La Sabana en Colombia, la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, la Universidad de Piura en Perú, etc. Es actualmente profesora invitada de Strathmore University en Kenia, de la Universidad Panamericana en México y la Universidad Austral en Argentina. Desde que defendió su tesis doctoral en 2003, tiene dos líneas de investigación entrecruzadas, una sobre interpretación, lenguaje y razonamiento judicial y otra sobre la dignidad de la persona humana y el derecho fundamental a la vida. Y es por eso que ha escrito más de 70 artículos científicos y capítulos en obras colectivas y ha sido autora, editora o coautora de 8 libros. Por ejemplo, La disponibilidad de la propia vida en el liberalismo político, La inevitable creatividad en la interpretación jurídica, Una aproximación filosófica a la tesis de la discrecionalidad, y demás. Así que Pilar, un gusto tenerte con nosotros en Prodesi y te doy la palabra y estamos atentos. Bueno, buenas tardes. El gusto es mío. Agradezco en primer lugar la invitación a la profesora Débora Ranieri y a Victoria Romero, que tan amablemente bueno, me han invitado a tener este diálogo y del que, bueno, espero que surjan, que encontremos un buen punto de encuentro entre, ya me ha dicho que hay juristas, médicos en el auditorio, y a ver si voy a intentar hacer o plantear el conversatorio en términos que sean inteligibles para los dos públicos, ¿no? Bueno, no sé si Vicky podés proyectar el PowerPoint. Sí, Eh, bien. sí, empezamos con la... mm, Se ve. Bueno, entonces, el caso del que vamos a hablar hoy, el llamado caso Noelia, en realidad no sabemos bien cuál era el nombre de, de esta chica, porque era una chica de 23 años, porque se le va cambiando el nombre a lo largo de... Pero públicamente se la conoció como el caso Noelia, ¿no? En la siguiente, por favor, Vicky. Entonces, es un caso, de alguna manera yo diría que comprobó la fortaleza de un argumento bastante antiguo contra la eutanasia, que es el llamado argumento de la pendiente resbaladiza. Según este argumento es un argumento que tiene una dimensión lógica y una dimensión práctico-política. Desde el punto de vista lógico, cuando se
se cuestiona la eutanasia con el argumento de la pendiente resbaladiza, lo que se dice es que los presupuestos morales sobre los cuales se basa la aceptación de la eutanasia como un derecho, nos obligarían a aceptar un montón de otros ejercicios de la libertad que no estaríamos dispuestos a aceptar, al menos en una sociedad democrática que se dice respetuosa de la dignidad humana. Ese es el argumento lógico, de la pendiente resbaladiza. Si acepto la eutanasia, entonces acepto otras cosas que no estamos seguros de querer aceptar. La pendiente práctica del argumento de la dimensión práctica del argumento de la pendiente resbaladiza, en una muy breve síntesis, es el siguiente. No podemos asegurarnos de que vamos a tener un control efectivo real sobre el tipo de casos a los que vamos a aplicar la eutanasia. Es abrir una caja de Pandora, aprobar una ley de este tipo donde el Estado o bien autoriza que los particulares maten a otras personas a pedido suyo, o bien da el Estado mismo la prestación de acabar con la vida de una persona. Bueno, esto es una caja de Pandora porque lo que empieza siendo una excepción puede terminar siendo la regla. Bueno, yo lo que entiendo, creo, quisiera compartir con ustedes es que el caso Noelia es una prueba de la fortaleza del argumento de la pendiente resbaladiza en sus dos vertientes, la lógica y la práctica. Esto es el punto al que quiero llegar, pero para llegar a eso vamos a recorrer otros puntos intermedios en esta exposición y básicamente tres. Lo primero voy a compartir con ustedes porque entiendo que no están del todo familiarizados con la normativa española, algunos puntos esenciales de la norma que regula la eutanasia en España para que luego comprendamos el caso. Luego de haber explicado la norma, pasaremos al caso en una descripción fáctica del caso, que fue exactamente lo que pasó. Es un caso complejo, pero lo he tratado de simplificar en la exposición, y luego voy a pasar al debate judicial alrededor del caso. En un cuarto momento voy a hacer una reflexión sobre precisamente por qué este caso es de alguna manera un ejemplo paradigmático de la realización de la pendiente resbaladiza o de la concreción de la pendiente resbaladiza en España. Entonces empiezo con la ley. Primero, saber, esta ley es una ley que se aprueba en el medio de la pandemia, con el Congreso de los Diputados españoles trabajando a media máquina, y por así es una ley que se pasa por debajo de la manga y se cuela con muchas otras normas y casi sin debate se introduce en el ordenamiento jurídico español una ley que revoluciona el ordenamiento jurídico español, y les voy a explicar después ¿por qué esto de que revoluciona el ordenamiento? Bueno, cuando se pasa, esta ley se aprueba y se promulga y se pone en efecto en el año 2021. ¿Y qué es lo que hace la ley? La ley no solamente legaliza, y esto acá es una explicación que se la dirijo al público no jurista. Cuando hablamos de legalizar algo, podemos estar hablando de distintos al menos dos cosas distintas. Legalizar una conducta puede implicar o puede significar meramente no penalizarla, y por tanto que exista una libertad para realizar esta conducta hasta tanto no se penalice la conducta. En ese caso, la única obligación del Estado es no interferir en esa libertad si es que no hay una norma que lo autorice a interferir en la libertad. Evidentemente, una vez que esa norma existe, el Estado ya estará legitimado para intervenir. Entonces, cuando decimos que se legaliza la eutanasia, podríamos estar diciendo que meramente se despenalizó. Pero podemos estar diciendo algo bastante más fuerte que la mera despenalización.
Y esto es lo que ocurrió en España. En España no es simplemente que se reconoció lo que llamaríamos un derecho de libertad, un derecho a que el Estado no interfiera en una decisión privada porque no hay una ley que lo autorice. Eso sería un derecho de libertad, un derecho bastante débil porque es un... No, no, lo que la ley orgánica sobre la eutanasia reconoce, crea más que reconocer en España, es un derecho prestacional a la eutanasia. ¿Qué significa esto? Que es el propio Estado el que mediante sus servicios de salud provee el servicio de causar la muerte. Claro, esto compromete a toda la administración pública, con todo lo que esto pueda tener de relevante para el problema de la objeción de conciencia en el que no voy a entrar ahora, ¿no? Pero en todo caso, ¿y qué es esa prestación que creó la ley eutanásico? Entonces, en la filmina que estamos viendo, estoy desglosando la definición que da la propia norma, ¿no? Es una actuación que produce la muerte de una persona mediante una relación causa-efecto única e inmediata, de forma directa e intencionada. Estoy citando literalmente a la norma. ¿Por qué la norma subraya estos puntos? Causa-efecto único, inmediata y de forma intencionada. Porque quiere diferenciar el caso de la eutanasia propiamente dicha, que es lo que esta ley, que es el objeto del derecho creado en esta ley, con otras situaciones que son parecidas, análogas, pero que no son exactamente una acción eutanásica. Por ejemplo, la suspensión de tratamientos médicos vitales, de sostén vital. Bueno, en algunos casos eso puede ser la causa de una muerte posterior, pero no va a ser la causa única, va a ser una concausa. Si yo suspendo la provisión de un tratamiento de sostén vital, bueno, la causa de la muerte va a ser la enfermedad subyacente. Lo que esta ley quiere dejar muy claro es que lo que está regulando es una acción que de forma intencional produce la muerte con una relación de causa-efecto única. Incluso, ahora, claro, ¿cómo se puede realizar esta? Mediante dos formas, ¿no? Una es la eutanasia propiamente dicha, que es la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente, o bien la prescripción y el suministro de sustancias que causan la muerte, pero que se la administra al propio paciente o si es que lo podemos llamar así, bueno, así lo llama la norma. Lo segundo sería el suicidio asistido. Lo primero es la eutanasia directa, propiamente dicha. Ahora, esta prestación médica solo puede realizarse en el caso de que haya una petición expresa, no implícita, e informada, con un consentimiento informada. Y si se da en un determinado contexto, que la ley denomina contexto eutanásico. Vicky, la siguiente filmina, por favor. Entonces, el contexto eutanásico tiene dos grandes cualidades o características. La primera tiene que ver, es una característica subjetiva que tiene que ver con la garantía de que la petición de la prestación de eutanasia es una petición realmente libre. Entonces, en el preámbulo se establece, ¿no? Han de establecerse garantías para que la decisión se produzca con absoluta libertad, autonomía y conocimiento. Es decir, protegida, ¿no? Dice, de presiones de toda índole que pudieran provenir de entornos sociales, económicos, familiares o incluso de decisiones apresuradas. Es decir, es una decisión meditada, reflexionada, no impulsiva. No puede provenir de presiones directas o indirectas del entorno. Tiene que ser autónoma. Bueno, ¿cómo sabemos que la decisión es autónoma? Claro, y que no es
el resultado de una presión exterior o de una falta de conocimiento. Esto, en principio, la norma o intenta garantizar a través del consentimiento informado y de un proceso por medio del cual ese consentimiento se manifiesta. Eh, en todo caso, lo que está claro es que quien solicita esa prestación de eutanasia tiene que ser una persona capaz, que al momento de solicitarla es consciente. Esto no quiere decir que al momento de realizarse la eutanasia tenga que estar consciente, sino que al momento de solicitarse la eutanasia no se puede, por tanto, solicitar la eutanasia por medio de representantes legales, ¿no? La expresión tiene que ser de la persona a la que se le va a aplicar la eutanasia en un momento de capacidad plena y de no solo capacidad de hecho y derecho, sino también que en el momento en que lo pide sea consciente. Esa conciencia se concreta en una información suficiente y en una capacidad de valorar aquello de lo que se lo está informando. En la siguiente filmina, por favor. Entonces, desde el punto de vista subjetivo, la decisión tiene que ser autónoma. Que sea autónoma, como hemos visto, quiere decir, se concreta en la norma en el requisito de que haya un consentimiento informado. Ahora, no cualquier persona puede pedir, aunque lo pida con absoluta libertad, si es que esa libertad existiera, cosa que yo voy a poner en duda, o pudiera existir, sino que tiene que darse lo que se llama, ahora sí, un contexto físico, condiciones de salud física. Y acá la norma distingue dos situaciones. Una situación, que es la que acá en la filmina está a la derecha en rosa, es la típica para la que uno, cuando le hablan de eutanasia, cree que se legisla. O es la que, a ver, lo voy a decir más, con más de una forma más precisa. La situación para la cual normalmente o respecto de la cual normalmente se discute si es legítimo o no legalizar la eutanasia, ya sea como un derecho de libertad o como un derecho prestacional. Esa situación es la de una enfermedad terminal. Entonces, el argumento típico en estos casos es, bueno, si la persona va a morir de todos modos en un tiempo, tiene un pronóstico de vida muy limitado en el tiempo y además hay un sufrimiento insoportable, bueno, el argumento en este caso sería, podemos ahorrar ese sufrimiento si de todas maneras la muerte se va a producir. Esta es la situación, digamos, para la que se reguló inicialmente la eutanasia, por ejemplo, en los países en los que inicialmente se reguló la eutanasia, que fue Holanda, Bélgica, más tarde Suiza, ¿no? Pero con el tiempo la eutanasia también en esos países y luego ya en esos países se fue extendiendo, y acá empieza la pendiente resbaladiza, hacia otras situaciones. Situaciones que son las que están descritas en la izquierda, a la izquierda. El caso de lo que la norma llama un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. No es una enfermedad terminal. Es una enfermedad, un padecimiento, puede ser enfermedad o no, simplemente puede ser el resultado de un accidente, donde la persona que incide, el padecimiento, incide sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite a la persona valerse por sí misma. Esta es la letra de la ley. Claro, después hay que, después hay que determinar en cada caso concreto exactamente qué es esta imposibilidad de manejarse o valerse por uno mismo. Entonces, segundo lugar, entonces, una persona que tiene o padece de limitaciones que le impiden valerse por sí mismo en la vida diaria, debe tener a la vez capacidad de expresión y relación. Esto tiene que ver nuevamente con la autonomía,
Pero además, esa incapacidad tiene que llevar asociado, y acá veamos el conector, no es un disyuntor, un sufrimiento físico o psíquico, constante e intolerable. Con lo cual, una persona que tiene limitaciones para realizar actividades de la vida diaria y esa limitación le causa un sufrimiento psíquico, aunque no físico, puede pedir la eutanasia. Y esto es lo que pasó en este caso. Vamos, la siguiente, Felmina, por favor. Antes de avanzar al caso, quisiera detenerme brevemente en la explicación de cuál es el proceso regulado por la norma para, para que se efectivice la prestación de la eutanasia, ¿no? Este proceso que voy a describir ahora pretende garantizar que la eutanasia se mantiene en los márgenes que hemos visto, es decir, que solo se aplica a personas que prestan un consentimiento informado que expresa autonomía en su decisión, por un lado, y dos, que solo se aplica a casos de contexto eutanásico, ya sea los casos de padecimiento grave o de enfermedad terminal. Entonces, dicho muy brevemente, en el total del proceso, el paciente se expresa 3 veces. Por supuesto, se puede expresar más si quiere, pero como mínimo 3. Y hay 4 intervenciones del personal médico. El proceso comienza con la solicitud de la prestación de eutanasia al llamado médico responsable, que es el médico del centro de salud al que pertenece el paciente. Este médico tiene un plazo de 2 días para verificar que se da el contexto eutanásico. No todavía desde el punto de vista subjetivo, es decir, bueno, sí, por supuesto, ver que el paciente es capaz, pero todavía no sabemos si la decisión es una decisión meditada o no. Pero lo que sí puede ver en esos 2 días el médico responsable es si hay un padecimiento grave e imposibilitante o bien una enfermedad terminal. Si a los 2 días el médico responsable considera que se da el contexto eutanásico desde el punto de vista físico, entonces se inicia lo que se llama el proceso deliberativo. Es un proceso que dura 15 días y durante el cual para que se dé inicio a este proceso, el médico responsable informa al paciente sobre alternativas a la eutanasia. Le informa sobre la eutanasia, cómo es el procedimiento, pero le dice, hay estos tales y cuales tratamientos alternativos con los cuales usted podría o no aminorar su dolor o su sufrimiento, ¿no? Eh, si el, si el, si el paciente desea continuar, entonces el paciente presenta ahí mismo una segunda solicitud. Luego de la presentación de la segunda solicitud, se abre el proceso deliberativo intenso. En esta segunda etapa, el médico responsable traslada el expediente a un médico consultor externo que no conoce al paciente y que simplemente revisa el expediente para ver qué se dan las situaciones. Ahora, este médico, revisa el expediente y si lo considera oportuno, si considera que se están dando las situaciones, entonces se entrevista también con el paciente. Entonces, en estos 15 días, al finalizar estos 15 días, los 15 días del proceso deliberativo, si tanto el médico responsable como el médico externo consideran que se dan todas las situaciones del contexto eutanásico, entonces se le informa al paciente que su situación es una situación en la que se puede prestar el servicio y se le solicita que firme el consentimiento informado. En este momento, el médico responsable
explica al paciente, ya no habla más con el paciente acerca de las alternativas, sino sobre en qué consiste el procedimiento de la prestación de la eutanasia. Le explica en qué consiste el procedimiento médico. Si el paciente está de acuerdo con ello, firma el consentimiento informado. Una vez que el consentimiento informado está firmado, entonces interviene la Comisión de Evaluación y Garantía, que es una comisión que está compuesta por médicos y juristas. Se elige en esa comisión a un médico y a un jurista que evalúan el caso, entrevistan también al paciente y emiten una resolución que puede ser favorable o desfavorable. Si es favorable, entonces inmediatamente a los 2 días se efectúa la prestación de eutanasia. Entonces, el paciente pide la solicitud en el primer lugar, luego en ese momento se le informa sobre alternativas, si no quiere las alternativas, presenta una segunda solicitud, se abre el proceso de liberación, al finalizar el cual se le firma el consentimiento informado. Una vez firmado el consentimiento informado, interviene la comisión y si la comisión aprueba, entonces se da la prestación de eutanasia. La siguiente, Filmina, por favor. Entonces, las resoluciones de la comisión que informen desfavorablemente a la solicitud son recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa, ante un juez. Hasta ahora no intervino el Poder Judicial. Todo esto transcurre en el ámbito de la administración pública. También es recurrible si hay un silencio administrativo, si en el plazo de 20 días la comisión no se... Lo que no, la ley guarda silencio es acerca de si son recurribles o no las decisiones favorables a la prestación de la eutanasia. La ley no dice nada, no dice ni que sean recurribles ni que no lo sean. Solo establece un recurso ante el Poder Judicial en el caso de una resolución desfavorable. Siguiente, Filmina, por favor. Entonces, voy a contar los 3 puntos que voy a relatar ahora, simplemente enunciar los 3 puntos que se debatieron en el caso. Describiré los hechos fácticos del caso y luego vamos a ir al debate judicial sobre el caso. Entonces, ¿qué se discutió en el caso? Se discutieron los elementos centrales que hemos visto que deben presentarse para que la prestación sea legal. Primero, ¿existía o no en el caso un padecimiento grave e imposibilitante? Si existía ese padecimiento, la petición de Noelia ¿fue autónoma o no? ¿Qué tan grave, además, era el sufrimiento? El sufrimiento que le generaba ese padecimiento, ¿era lo suficientemente grave como para que se diera el contexto eutanásico? Siendo grave o no el sufrimiento y dándose o no el contexto, ¿era autónoma la decisión? Y el tercer punto era, ¿qué ocurre cuando la decisión es favorable a la eutanasia? Y el entorno familiar del paciente considera que esa decisión es ilegal. Y es ilegal porque o bien la petición no fue autónoma, o bien no se está dando el contexto eutanásico, o bien no ocurre ninguna de las dos cosas, ni hay contexto eutanásico, ni la decisión fue autónoma. ¿Quién tiene legitimación para pedir al juez que se frene esa decisión? El hecho de que la norma no legisle explícitamente sobre la posibilidad de cuestionar ante un juzgado una decisión favorable implica que la norma lo niega. Estos son los 3 puntos que se debatieron en el caso. Evidentemente, para entender este debate tenemos que adentrarnos un poquito más en los hechos del caso, para lo cual pido por favor, Vicky, la próxima filmina. Bueno, vamos un poquito al caso. Acá los médicos se van a sentir más cómodos que los juristas.
Noelia, Emilia o Luisa son los tres nombres que van apareciendo a lo largo del expediente judicial. Era al momento de solicitar la prestación de eutanasia, tenía 23 años, tenía diagnosticado desde mucho tiempo atrás un trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno límite porque está en el borde entre ser un trastorno psiquiátrico y ser un trastorno psicológico. Además tenía un trastorno obsesivo compulsivo y un historial clínico marcado por una ideación suicida recurrente. ¿Mm? Eh, en algunas partes del expediente aparece también un diagnóstico de bipolaridad. En todo caso, son todos estos diagnósticos psicológicos y psiquiátricos muy difícil de diferenciar en los casos concretos. Es muy normal o muy común, es muy típico que los pacientes evolucionen de un cuadro a otro o que simplemente el diagnóstico evolucione, aunque el paciente haya tenido siempre el mismo tipo de enfermedad subyacente. En cualquier caso, a lo largo de su vida, Noelia había sido, sobre todo especialmente desde los 16 años en adelante, diagnosticada con estos trastornos. Entonces, en octubre del año 2022, en un intento de suicidio, se defenestra y, bueno, pierde como consecuencia de esto. Bueno, acá la descripción que estoy haciendo en esta filmina es la más grave de todas las descripciones que aparecen en el expediente judicial. El padre, por ejemplo, describía la situación como menos grave que lo que estoy poniendo en esta filmina. Yo estoy tomando acá lo que estaba, o los datos que aparecen, que tomó en cuenta la Comisión de Evaluación y Garantía para conceder la eutanasia. Pero por supuesto, estos hechos fueron también discutidos en el caso. No del todo, no todos, ¿no? Lo que era indiscutible era que ella necesitaba una silla de ruedas para moverse, aunque a veces con bastante dificultad podía moverse con muletas. Entonces conserva una marcha muy precaria. Incontinencia fecal severa, esto era discutible, el padre decía que no era tan así. Lo de severo es una valoración que estaba sujeta a discusión. Y en todo caso, dependencia diaria con necesidad de un sondeo continuo para la micción, es decir, para orinar. Entonces necesita una sonda, está en silla de ruedas. La pregunta es, ¿tiene además dolores físicos? ¿Tenía una imposibilidad absoluta de realizar las actividades de la vida diaria? Bueno, esto es lo que se discutía en el caso. La siguiente filmina, por favor. Gracias. En todo caso, esa es la situación física. Vayamos a la situación subjetiva y a la pregunta por la autonomía de la decisión. Ella ingresa en octubre de 2022 al Hospital Joan 23, donde está 3 meses simplemente para la cura de la dimensión física. Luego pasa a la clínica Guttmann, donde se establece una pauta de cuidado no solamente físico, sino también psiquiátrico. Y durante el ingreso en la clínica Guttmann y luego en el Hospital San Camil, ella recurrentemente manifiesta la voluntad de solicitar la eutanasia. Recurrentemente es no todos los días, pero cada cierto tiempo. Se establece un criterio de 1 año desde el accidente para verificar que ese pedido, que esto no era producto de una decisión impulsiva, ¿no? Ante esa manifestación reiterada, luego de 10 meses de ingreso, ya estamos en abril de 2024, desde febrero del 23, en abril del 2024, vuelve a manifestar y esta voluntad, y la Comisión de Ética del hospital se reúne en 3 ocasiones recomendando prudencia antes de trasladar el caso a quien sería el médico responsable, que es el del centro de salud, para iniciar el proceso de eutanasia.
¿Por qué pide prudencia? Es decir, hay un debate dentro de estas comisiones, están integradas por juristas, bueno, esto lo saben quienes trabajan en cualquier institución hospitalaria o médica, que las comisiones éticas están integradas por perfiles biomédicos, éticos y jurídicos. Entonces, evidentemente había debate, ¿no? Entonces, y la duda, lo que generaba duda era la edad, el cuadro físico y la existencia de los trastornos mentales que podían condicionar su libertad. ¿Mm? En todo caso, finalmente la comisión da curso a la solicitud se pone en contacto con quien sería el médico responsable y el 10 de abril de 2024 Noelia firma la primera solicitud y se inicia el procedimiento que hemos visto en la filmina anterior. ¿Mm? En la siguiente filmina, por favor. Entonces, la competencia de ella, si nosotros analizamos el expediente, lo que surge del expediente, no voy a ir punto por punto, pero lo que surge es una duda muy fuerte respecto, sobre todo, de la autonomía de su decisión. Entonces, todos los médicos psiquiatras intervenientes, el médico responsable, el médico consultor, pero también los equipos médicos que trabajaron en la clínica, coinciden en que ella comprende lo que pide. En lo que no coinciden es en si tiene capacidad para valorar. Yo puedo comprender un procedimiento en qué consiste, pero otra cosa es tener una capacidad psicológica y psiquiátrica que me permita valorar aquello que estoy comprendiendo adecuadamente. Es decir, la pregunta es, ¿está la valoración de su propia situación, el sufrimiento psicológico que su propia situación le produce, es desproporcionado o no? Y lo segundo, la valoración del pedido de morir a los 23 años cuando hay un pronóstico ilimitado de vida. ¿Es racional o es irracional? Es decir, ella valora, aunque comprenda la naturaleza del procedimiento, tiene la capacidad de comprender el valor de lo que está pidiendo, de lo que está solicitando, que no es otra cosa que preguntar, el valor de su propia vida y el sentido de la muerte. Entonces, frente a esta duda, vale para remarcar cuánta duda había, además del hecho de que la comisión de ética del hospital se tuvo que reunir 3 veces, hay un hecho interesante que aparece en el caso, que es que bueno, no hace falta que volvamos a la filmina, pero un elemento del procedimiento legal que concluye en la resolución, en resoluciones favorables a la eutanasia, es que tiene que haber concordancia entre la opinión del médico y el jurista de la Comisión de Evaluación y Garantía. Si no hay concordancia, si hay un sí y un no, se debe reunir el pleno de la comisión, que son normalmente entre 7 personas. Y el informe tiene que ser favorable por unanimidad. Entonces, en este caso no hubo discordancia entre el médico y el abogado. Lo que ocurrió, y el jurista, es que los dos simularon una discordancia porque no podían tomar una decisión, ni favorable ni desfavorable. No se decidían ni por una ni por otra, entonces simularon, y esto lo expresaron abiertamente en el proceso judicial, una discordancia para convocar al pleno. Y así, de alguna manera, reforzar la juridicidad de su propia decisión. Bueno, el pleno autoriza la eutanasia.
Entonces, siguiente filmina, por favor. Entonces, frente al informe favorable del Pleno, que insisto, es el Pleno, la reunión del Pleno o la convocatoria del Pleno y la decisión del Pleno se llevó a cabo con una suerte de trampa legal, ¿no? Pero bueno, dejando esto de lado, frente al informe favorable del Pleno, el padre de Noelia interpone un recurso contencioso administrativo que no está previsto en la ley. Recordemos esto, la ley solo autoriza o legitima, al menos de forma expresa, al paciente que solicita la eutanasia cuando no se autoriza la eutanasia. Si se autoriza, en principio no hay ninguna ley, ni la ley de eutanasia, ni la ley que regula los procedimientos contenciosos administrativos, la ley general de contencioso administrativo prevé la posibilidad de recurrir. Entonces, el primer tema o el primer punto que había que debatir era si el padre tenía legitimación para instaurar esta acción, para recurrir la decisión. Si tenía o no legitimación activa. Lo segundo, ya ahora yendo al fondo del asunto, suponiendo, si el padre tenía legitimación, entonces los tribunales iban a poder examinar si efectivamente se había dado o no el contexto físico de la eutanasia y el contexto subjetivo, la autonomía. Muy bien, el primer juzgado niega la legitimación activa del padre. Dice, como la ley no lo prevé, pues hace un argumento contrario a sensu. Si no está explícitamente reconocido, entonces esa legitimación activa no se da. Por otra parte, dice el juzgado, no se puede presumir que un padre tiene interés en presentar este tipo de recurso, lo tiene que probar. Y este padre, en este caso, no lo ha demostrado. De todas maneras, aunque niega la legitimación, entra al fondo, a modo de lo que se llama, esto lo digo para los médicos presentes o el personal médico, obiter dicta. Muchas veces los jueces, los tribunales, cuando toman decisiones, no solamente se pronuncian sobre el asunto sobre el que se les pide que se pronuncien, sino que también desarrollan argumentos que refuerzan la decisión, pero que no están directamente vinculados con la decisión, o que si están vinculados con la decisión, no son los que fundamentan la decisión. En este caso, el juzgado rechaza el recurso del padre simplemente porque el padre le dice usted no tiene derecho a plantear este recurso. Ahí podría haber terminado el juzgado su intervención. Pero se sigue pronunciando y dice, además, de todas maneras, quisiéramos afirmar que en este caso se daba la autonomía y que no se puede presumir que el hecho de que haya un trastorno psiquiátrico, depresivo o obsesivo compulsivo o de bipolaridad subyacente implique necesariamente que no hay autonomía. Por lo demás, el solo hecho de tener una cierta limitación para la vida diaria es suficiente para decir que hay contexto eutanásico. Es decir, el primer juzgado, es absolutamente pro eutanasia, digamos, ¿no? Niega legitimación activa a los familiares, ante la duda la decisión es autónoma, ante la duda el sufrimiento es suficiente, basta con las expresiones subjetivas del paciente para dar por suficiente el sufrimiento como para que se dé la situación eutanásica. El Tribunal Supremo de Cataluña, bueno, esta decisión es recurrida por el padre ante el Tribunal Supremo de Cataluña, que contra el juzgado de primera instancia sí reconoce la legitimación activa del padre. Sin embargo, igual que el juzgado de primera instancia, desestima en cuanto al fondo y dice, bueno, la decisión fue autónoma y además había suficiente sufrimiento. Bueno,
el padre sigue recurriendo, recurre ante el Tribunal Supremo de España, ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y ninguno de estos tribunales entra en el fondo del caso, con lo cual se permanece firme la decisión. Vicky, ¿podemos ir por favor a la... no, me parece que acá es la siguiente. Entonces, yo quisiera ahora entrar a hacer una reflexión sobre cada uno de estos temas y con esto, luego de esto, termina un poco la intervención. Empecemos por la cuestión de la legitimación activa. Claro, uno puede decir, especialmente quien no es jurista, ¿no? Bueno, este es un asunto técnico, de derecho procesal, si quieren, de derecho procesal administrativo, que poco le puede importar a quien hace un estudio médico, jurídico o político de la eutanasia. Sin embargo, yo quisiera remarcar aquí que subyacente al debate sobre la legitimación para recurrir a una decisión favorable, hay una concepción de sociedad, hay una concepción de familia. La decisión del tribunal de primera instancia, negando que fuera evidente que el padre tiene interés en cuestionar la decisión, presupone una premisa, o se apoya sobre una premisa, y es la premisa de que la vida humana tiene un valor centrípeto, hacia adentro. La vida vale para mí. Quienes están, incluso mi propio padre, estamos hablando del padre, del progenitor de la persona. Si se le pide a un padre que demuestre que tiene interés en que no maten a su hijo, aun cuando su hijo quiere morir, estamos asumiendo un concepto de familia y también un concepto de sociedad. ¿Por qué no nos resulta evidente que el padre tiene casi por definición interés legítimo? Bueno, esto es lo que afirma con contundencia el Tribunal Supremo de Cataluña, en este caso, desde mi punto de vista, muy positivamente. Fíjense lo que dice, es muy fuerte lo que dice el Tribunal Supremo de Cataluña, contra el juzgado de primera instancia. Los padres pueden tener un interés legítimo e incluso una obligación legal de actuar. O sea, va mucho más allá. No es simplemente que pueden, si quieren, cuestionar. Pueden llegar a tener la obligación legal de cuestionar la decisión favorable. Se trata de un interés que puede incluso entrar en colisión con las preferencias de la hija. Es decir, es admisible pensar que un padre pueda frenar un proceso eutanásico, incluso contra la voluntad de su hijo. Bien, claro, decir esto asume un concepto de familia, un concepto de relación, y la idea de que el valor de nuestra vida no es centrípeto, es centrífugo, perdón, sí, centrífugo o difusivo. Mi vida vale no solo para mí, mi vida, el valor de la vida humana de cada persona, por supuesto, tiene que ver con cuánto, en parte, es un valor para mí, para quien vive, pero es también, al mismo tiempo y en igual medida, la vida valiosa para quienes se relacionan directamente con esa persona y para la sociedad en su conjunto. Aún una persona que no tiene vínculos familiares, también esa vida vale. Y porque tiene un valor absoluto, independiente de cuánto se la quiera a la vida. Entonces, el rechazo de la legitimación activa de los familiares es el rechazo de la cultura del cuidado, de la idea de que en cuidar al otro, y especialmente a nuestros familiares, a quienes amamos, nos realizamos nosotros quienes cuidamos, en primer lugar. Siguiente filmina, por favor. Vicky, la siguiente. Ahí está, bien. El segundo debate, el segundo punto que se debatió en el caso era si las condiciones físicas eran suficientes. Acá hubo un debate sobre el caso particular.
El padre, por ejemplo, insistía y puso en que la hija tenía muchísima autonomía, a pesar de estar en silla de ruedas, como tiene mucha gente que está en esa situación. Además, introdujo una serie de filmaciones mostrando a la hija moviéndose con muletas, introdujo elementos, informes médicos donde se afirmaba que el dolor físico era controlable con la medicación. Entonces, lo que había era más un sufrimiento psicológico que físico. Entonces, claro, y la norma establece que en el caso de un padecimiento grave que genere sufrimiento psíquico o físico, entonces hay contexto eutanásico. Claro, lo grave de este asunto es que si fuera cierto, evidentemente, bueno, que no habían, a ver, que la admisión de la eutanasia en una situación donde solo hay sufrimiento psíquico, es una apertura a una multiplicidad de casos que muy difícilmente estaríamos dispuestos a aceptar, al menos sin una reflexión previa. Y nos conduce casi directamente a un único punto, la autonomía física. Pareciera, porque ¿cómo medimos el sufrimiento psíquico? El sufrimiento psíquico, por definición, es subjetivo. Es la percepción que tengo yo de mi propia situación. Entonces, si alcanza con un sufrimiento psíquico y no es necesario también sufrimiento físico, pues entonces el sufrimiento no está cambiando nada en el contexto eutanásico. En el fondo se corre de lado y en lo único que nos tendríamos que concentrar es en autonomía física y actividades de la vida diaria. Esto es análogo a lo que ocurre con el aborto. La típica ventana por la cual se extienden los casos de aborto es la idea de el sufrimiento, es la idea del el aborto por salud psicológica, ¿no? Como la autorización del aborto porque genera problemas de salud psicológica. Esto es lo mismo que admitir el aborto para cualquier caso. Lo mismo pasa con la eutanasia. Entonces, ahora nos reduce el contexto eutanásico a la idea de una autonomía física y actividades, una limitación de la autonomía física y actividades para la vida diaria, sin perspectivas de mejora o con pocas perspectivas de mejora. Claro, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la norma y esta interpretación de la norma? Que cualquier persona que pierde en cierta medida su autonomía puede pedir la eutanasia, los demás no. ¿Qué significa esto? Que hay vidas que valen más que otras. No hay otra forma de entender esto. La dignidad empieza a ser gradual. La norma, una norma que limita la eutanasia a los casos de limitación de la autonomía física y de capacidad de desarrollar actividades para la vida diaria, contrario sensu, lo que nos está afirmando es que una persona que la vida de una persona que conserva la autonomía es suficientemente valiosa como para negar la prestación de la eutanasia. Entonces, la dignidad, claro, al afirmar esto, estamos relativizando el valor de la vida humana. Y al relativizar el valor de la vida humana y condicionarlo a una suficiente autonomía física, lo que estamos relativizando, en el fondo, quitando del panorama de todo el derecho, es el concepto de dignidad. No voy a desarrollar esto en extenso, lo puedo desarrollar en las preguntas si quieren. Pero simplemente afirmo que si la vida humana es relativa en su valor, entonces no existe la dignidad humana, porque la dignidad es la afirmación del valor absoluto de la vida humana. Siguiente filmina, por favor. La última punto que se debatió en el caso era acerca de si la decisión era autónoma, que es otra pregunta, que es otra forma de decir si la decisión es libre. Claro, a ver, acá quisiera remarcar lo siguiente, me voy a ir un poquito
por filosofía moral y antropología y voy a volver al caso. Pero ¿cuándo decimos que una decisión es libre? O si quieren, o si se quiere autónoma. Bueno, es libre, por supuesto, cuando no hay nadie forzándome físicamente a tomar la decisión. Esto no se daba ni se discutía en el caso. También es libre cuando surge de mí mismo, eso quiere decir autonomía, me la doy a mí misma. No es el resultado de una presión psicológica externa. Bien, nadie discutía en el caso que hubiera una presión psicológica externa, aunque la misma existencia de la ley es una presión psicológica. Pero, ¿qué otra condición puede hacer que una decisión no sea libre? Que carezcamos, que nosotros veamos limitada nuestra capacidad de tomar decisiones libres. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando perdemos la capacidad de tomar decisiones racionales. ¿Cuándo es racional? Una decisión. Una decisión es racional cuando aquello sobre lo que recae mi decisión tiene alguna dimensión buena, apetecible. Una persona que dice, yo quiero esto porque me parece malo, porque me resulta malo, yo quiero sufrir. Bueno, es una persona que tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico, una persona que busca el sufrimiento en sí mismo. Las decisiones racionales son las decisiones que se fundamentan en razones conectadas con el bien, algo que es objetivamente apetecible. No quizá moralmente bueno, pero sí apetecible. Claro, es irracional una decisión cuando lo que justifica la decisión es algo que es objetivamente rechazable. Fíjense que una decisión puede ser racional pero irrazonable o inmoral. Esto es lo que ocurre con todos los casos en los que se toman decisiones que representan un delito, un crimen. Robar puede ser racional y es normalmente racional. ¿Por qué? Porque algo bueno hay en tener más dinero. Me permite ir al cine, me permite ir de vacaciones, me permite comprarme una casa mejor. Y todo eso es apetecible para cualquier persona que tenga uso de razón. Sin embargo, la decisión de robar es irrazonable. ¿Por qué? Porque aunque es apetecible robar, es moralmente malo porque es injusto. Y como es injusto, es razonable que esté tipificado como un delito penal. Todos los delitos penales son tipos de acciones que son racionales, pero irrazonables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace racional una decisión? Que su objeto sea apetecible. ¿Qué hace racional la decisión de pedir la eutanasia? Que la eutanasia sea apetecible, que el suicidio sea apetecible. Ahora, ¿podemos decir que el deseo de morir, que la muerte es algo apetecible y que por tanto el deseo de morir, de provocarse a uno mismo la muerte, puede ser racional y por tanto libre? No debatamos si es moral o inmoral, razonable o irrazonable. Preguntémonos si es racional. En el caso Noelia, Noelia estuvo tratada en más de 4 años con bajo distintas patologías por un hecho que tenía ideación suicida recurrente. ¿Por qué la ideación suicida recurrente se considera un trastorno psicológico o psiquiátrico? ¿O se considera una manifestación de un trastorno psicológico o psiquiátrico? Porque hasta que la eutanasia se legalizó, al menos en Occidente, se entendía que la muerte en sí mismo
que el deseo de la muerte en sí mismo no era racional, era irracional. Por eso el deseo de la muerte mm, eh, mm, podía ser un signo de, y todavía sigue siendo un signo de, distintos trastornos psiquiátricos. Entonces acá viene la siguiente pregunta: ¿y por qué la ideación suicida puede ser un signo de un trastorno bipolar o una depresión profunda, y sin embargo la ideación de la eutanasia no? ¿Qué hay de esencialmente distinto entre idear la eutanasia o idear el suicidio? No es la eutanasia una forma específica de suicidio. ¿Qué? Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque en última instancia, eh, lo que está introduciendo una norma de eutanasia en un sistema que al mismo tiempo pretende tener políticas contra el suicidio, que al mismo tiempo tipifica como delito penal la instigación al suicidio, y que al mismo tiempo, por ahora, vamos a ver por cuánto tiempo, considera que la ideación suicidia, en términos generales, es irracional y por eso merece un tratamiento psiquiátrico, es un derecho esquizofrénico. Ha introducido una contradicción dentro del propio sistema. ¿Y por qué harían esto los legisladores? Y acá, la siguiente filmina, por favor, Vicky. Gracias. Yo creo que los legisladores hacen esto porque los legisladores, mmm, lo voy a decir de una manera muy coloquial, se creen o se conciben a sí mismos eh, con un poder divino, con un poder de crear nuevas valoraciones sociales ex nihilo. Ex nihilo quiere decir a partir de la nada. ¿Mm? Hasta, hasta que Holanda legisla sobre la eutanasia en el año 2002, eh, mm, y en términos generales el suicidio, evidentemente esto admite excepciones, pero al menos en la cultura occidental, que dio lugar a nuestras prácticas constitucionales, se consideró siempre una decisión irracional, que había que, de alguna manera, o contra la cual, que había que intentar frenar, impedir, desalentar por todos los medios. Ahora, con la introducción de la eutanasia y con la pretensión de distinguir la eutanasia de la ideación del suicidio, como si fueran dos cosas absolutamente distintas, el legislador simplemente se pone en la posición de quien puede inventar nuevos bienes y sacarlos de su galera de mago, ¿eh? Y sacarlos de una galera del mago, es decir, de la nada. Bienes que no parecen que tengan ninguna conexión con ningún tipo de concepción antropológica previa, ni por supuesto concepción moral objetiva previa. Es decir, el derecho se desvincula completamente de cualquier pretensión de estar avalado por una valoración objetiva de la vida humana y de la persona en sí misma. El derecho a partir de ahora crea el valor de la vida y crea el valor de la persona. Creo, por tanto, que el caso Noelia o Emilia es un ejemplo paradigmático de una revolución cultural que atraviesa nuestras prácticas jurídicas y la cultura de los derechos. Una revolución donde a partir de ahora los derechos ya no se reconocen, se inventan, se crean incluso contra la premisa de todos los derechos, que es que toda vida humana tiene un valor absoluto. Y esto nos lleva a una situación esquizofrénica donde hay una sociedad que no solamente renuncia a su obligación de cuidar, sino que incluso impide a un padre el gozo
no la obligación o la carga, el gozo de cuidar a su hija enferma. Bueno, cierro aquí. Y perdón por la extensión y quedo atenta a las preguntas u observaciones. Bueno, Pilar, muchas gracias. La verdad que muy interesante y especialmente preocupante, ¿no? Qué loco que se le llame a los proyectos de ley, por ejemplo, muerte digna y justamente no es otra cosa que un atentado a la dignidad de las personas, ¿no? No, y que hayan vidas eutanasiables, o sea, eliminables. Eso es muy loco de pensar. Entonces, podemos abrir al chat a que vayan formulando algunas preguntas concretas. Yo ahora voy a fijarme también en el formulario, alguna que haya quedado, y hacemos ese espacio para las preguntas que les hayan surgido. Bien. O si no, también se pueden abrir el micrófono y formular una pregunta si les resulta más cómodo. Bueno, ahí mientras, perdón, van pensando, claro, uno queda como, hay que procesar esto que escuchamos, Pilar. Uno queda muy choqueado, ¿no? Porque claro, a mí la primera pregunta que me surge y arranco es, todo el pueblo, porque vos hablaste del legislador, ¿no? La postura del legislador al permitir la ley y esto, pero acá es también el razonamiento judicial que está en juego. Ningún operador del Poder Judicial dio razón para que su papá pudiera, el padre pudiera tener razones para oponerse o por lo menos para atender lo que el papá decía respecto de Noelia, que era totalmente razonable, ¿no? Esto de si realmente era libre para tomar esa decisión, de si realmente estaba imposibilitada, ¿no? Lo que vos dijiste. Nadie abrió la puerta y directamente le cerraron esa vía y cómo se explica, ¿no? Porque acá mucho se escuchó sobre el caso y una de las cosas que se decían era que este padre lo había abandonado o era una familia disfuncional. No sé cuánto esto jugó en la decisión de estos jueces de no dar lugar a este padre, ¿no? Y tener que decirle, pruébeme que usted tiene un interés para cuidar a su hija. No sé si algo de eso hubo o no, o fue solamente algo que dijeron los medios. No, gracias, Débora. A ver, es muy interesante lo que planteas porque hay un gap, un abismo entre lo que apareció en los medios y los expedientes Mm, judiciales. En mm, los expedientes judiciales no se nombra nunca, por lo menos en las sentencias, el hecho del supuesto falta de vínculo entre mm, Noelia y su padre. No es un tema que se aborda. Lo que sí se aborda, evidentemente, es la pregunta sobre si un padre en general puede o mm, no tener legitimación activa. Y entonces, sobre este punto, como lo comenté, en el primer juzgado se dice que no, dando por hecho, dando como premisa que, ¿por qué habríamos de pensar eso? mm, Y el Tribunal Superior de Cataluña, con muy buen criterio, dice, no, dice exactamente lo contrario. Sin mm, embargo, el Tribunal Supremo de Cataluña, yo me planteo, no sé quién fue el juez relator, no lo conozco ni personalmente, ni tampoco ni sigo su sentencia, he leído este caso, pero no. Pero toda la impresión era que es alguien que está muy dividido internamente y que no quiere aplicar la ley de eutanasia. mm. Entonces, abre todo este control jurisdiccional a través del reconocimiento de la legitimación activa, pero luego, claro, en el fondo en lo que se está enfrentando es una decisión de una chica contraria a la decisión de un padre. Podría haber entrado, en realidad, si los jueces hubieran sido desde mi punto de vista, realmente muy, muy respetuosos del valor de la vida y hubieran intentado limitar al mínimo la aplicación de la norma, Mm, yo creo que se podrían haber entrado más en el fondo del caso
y cuestionar la autonomía de la decisión y también la existencia de una autonomía, la inexistencia de una autonomía física. Haber dicho, bueno, la chica, si bien tiene limitaciones, puede realizar suficientes actividades y por tanto la decisión de morir es irracional. Por tanto, dos, si tiene trastorno bipolar, depresión, etcétera, y ha tenido ideación suicida toda su vida, no podemos decir que a partir de ahora el pedido es racional y antes era irracional. Es una contradicción. ¿Podría alguno haber entrado ahí sin cuestionar la ley, como argumentos de hecho Sí. para no aplicarla en el caso? Eso es lo que hubiera hecho yo. Primero, quizá me hubiera excusado, pero yo hubiera entrado por ahí. Un tema interesante es que el Tribunal Supremo de España, que no entró en este caso, simplemente porque sí acaba de entrar hace 2 semanas, aunque todavía no está la resolución definitiva, en otro caso donde también se cuestionaba la legitimación activa de un padre contra la decisión de un hijo, en este caso contra la decisión de un hijo sano mentalmente, que tenía problemas de autonomía física, pero que no había tenido ningún diagnóstico de ningún tipo de trastorno psiquiátrico. Y el Tribunal Supremo ya de España entró en el caso y otorgó, igual que el de Cataluña, legitimación activa a los padres, incluso cuando el hijo no tiene ninguna incapacidad de tipo mental o psiquiátrico. O Con lo sea cual que yo veo que acá cambiaron. Claro. están intentando, están asustados los tribunales con esta pendiente resbaladiza. Están asustados. ¿Y qué quieren en el fondo? Ampliar el control jurisdiccional sobre la administración pública. Si no, no hay control. Si no, es decir, si las sentencias favorables a la eutanasia no fueran recurribles, perdón, para que sean recurribles, el que tiene que tener legitimación tiene que ser alguien que no sea el que pidió la eutanasia. Si yo pido Claro. la eutanasia, no voy a recurrir yo a una decisión que me la autoriza. ¿Quién la puede recurrir? Mi padre, mi madre, mi marido, mi mujer, mis hijos, mi primo, mis amigos, el médico que me trató en otra ocasión, aunque no haya intervenido en el proceso. Claro, si no se le reconoce legitimación activa a ninguna de estas personas para recurrir la decisión favorable, nunca se va a recurrir una decisión y nunca va a haber un control jurisdiccional, al menos previo, puede haberlo posterior, pero claro, cuando la muerte ya ocurrió. Entonces yo lo que veo es un poder judicial muy dividido en España, con tribunales que aplican la norma, pero con cuidado y han encontrado una vía para hacer un control de todo el Poder Judicial sobre el sistema administrativo. Muy bien. Tenemos a Ana con la mano levantada hace un ratito. No sé si... Gracias Vicky. Bueno, gracias Vicky y Débora por organizar este conversatorio y muchas gracias Pilar por el tiempo que nos diste y la explicación tan exhaustiva del caso. La verdad es que acá nos impactó un montón. Y también en Argentina tenemos unos tantos proyectos de ley, o sea, impactó en algún punto, uno quisiera decir positivamente, porque como nunca vi que gente en redes sociales y demás compartió con bastante asombro, sobre todo por la edad de Noelia, que bueno, que realmente, o sea, me quedo con esto de los bienes humanos básicos y si realmente morir puede ser algo que un ser humano genuinamente desee, ¿no? Sobre todo con la idea del el mismo relato que, por ejemplo, en aborto se llevó a los legisladores de legislar según el deseo humano y permitir entonces el deseo de una mujer a que termine con la vida de su propio hijo. Y me surgen preguntas como muy generales, o sea, las dejo quizás disparadas, me imagino que es un poco largo esto, Sí, pero sobre todo me quedé con el punto en el que vos ahondaste sobre cuáles son los motivos que llevaron en este caso a Noelia a hacer sus reiterados pedidos para el acceso a la eutanasia, los que fueron registrados cuando las juntas o los comités también intervenían y demás, que me hizo acordar en comparación al aborto que el Arcoch en Chile había hecho un estudio en donde claramente surgía que en el aborto la mayoría, 89%,
o sea, casi la totalidad de las causas que llevaban a una mujer a abortar eran todas externas, ninguna era realmente intrínseca y por ende completamente uno podría poner Claro. en duda ese consentimiento o esa idea de libertad, ¿no? De de morir porque uno lo quiere, porque uno es totalmente libre, eh, independientemente de las circunstancias que lo rodeen. Si existe algo de eso, si el Comité de Bioética en España o alguien ha hecho publicaciones de eso, y lo otro que ya lo pregunto es genérico, de qué manera impactó? Ahí algo adelantaste de que vos ves que los tribunales tienen un poco de, al menos de miedo, pero también puede salir para el otro lado, porque recuerdo que cuando hace unos años leía sobre este tema, veía que en algunos otros países, Bélgica, no sé, ya con legislaciones muy avanzadas eutanásicas, ya están yendo directamente a eutanasia sobre bebitos también, ¿Sí? eh, Sobre eh, niños, sobre sobre niños. niños. Por eso la Eh, pendiente resbaladiza práctica se ha dado en todos los lugares donde se ha legislado sobre la eutanasia. Y la lógica también, porque una vez que hemos relativizado el valor de la vida humana, mm, claro, en realidad la lógica también se puede dar al revés. Me muero con tu bebé, qué precioso. Eh, es súper interesante, hay John Finnis en un trabajo, en un libro sobre aborto, en el que coordiné hace un tiempo, donde se hablaba de aborto en distintos países de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, etcétera. Él que escribió un capítulo final y termina ese capítulo que es diciendo, en el momento en que se corrió esa clara línea mediante el aborto, del no matarás y el absoluto moral consistente en no matar se relativizó. ¿eh? A partir de ese momento, dijo él, ¿no? Decía él ahí, cuando todavía el tema de la eutanasia era más bien excepcional y no había llegado esta ola de legislación pro eutanasia, él decía, a partir del momento en que con el aborto se corrió esa clara, aunque débil línea, consistente en que hay ciertas acciones que no haremos y que estamos todos de acuerdo en que no vamos a hacer, que es matar a una persona de forma deliberada, como establece la ley, de forma directa y deliberada e intencional, cuando afirmamos que podemos hacer eso con un niño por nacer, no nos debe sorprender que luego extendamos la misma decisión a la eutanasia, decía él, voluntaria, involuntaria, voluntaria o involuntaria. Bueno, pues todo se ha dado. Primero, el primer paso es la eutanasia, entre comillas, voluntaria, siempre con fíjense cómo se van bajando las guardias, las barreras. ¿Qué quiere decir voluntaria? Entonces, primero necesito 3 firmas, consentimiento expreso, 20. Claro, pero luego, si uno dice, ante la duda, ¿qué hacemos? ¿Pro vida o pro eutanasia? Acá ante la duda sobre la autonomía de la decisión, se realizó la eutanasia en vez de impedirla. Cuando lo lógico es, para quien tiene un respeto por el valor inherente de la vida humana, que ante la duda nos retraigamos. Entonces, efectivamente la conexión entre aborto y eutanasia es una conexión lógica. En ambos casos se está negando la dignidad inherente del ser humano y el valor absoluto de la vida humana. Y esa conexión lógica explica también la pendiente resbaladiza práctica. Una vez que yo saqué de mi sociedad ese absoluto moral y lo reemplazo por una valoración subjetiva de la vida humana, condicionada a cuánto quiero vivir o a autonomía física o a lo que fuese, no es de extrañar que vayamos bajando la guardia y que cada vez nos sorprenda menos. Hoy todos nos espantamos con el caso Noelia porque vemos su cara, porque vemos sus fotos, porque, bueno, en 5 años más ya nos parecerá normal. Bien, Bien, después en el chat hay muchos sí, comentarios muy buenos. ahí veo Eh, uno sobre objeción de conciencia y sí, simplemente contarles que sí, que efectivamente hay un registro de objetores, que es otro tema que se ha debatido.
y que llegó al Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, o por supuesto el médico que no quiere realizar, pero no es solamente el médico, es el médico, la enfermera, el que hace la reserva de turno para la eutanasia. Es decir, los modos de colaboración dentro de la administración pública con una política pro eutanasia son muchos. Incluso yo pago impuestos todos los años acá en España y parte de esos impuestos van a esto. Bien podría presentar una objeción de conciencia. En todo caso, la ley reconoce la objeción de conciencia para el médico, solo para el personal sanitario, no para el personal administrativo. Ahora bien, sujeta el ejercicio de ese derecho a la inscripción en un registro de objetores. Y esto ha generado muchísimo debate, porque ese registro después juega en contra a la hora de pedir ascensos, etcétera. Eh, Sí, buenísimo. Claro, surgen cuestiones como al final es una batalla entre improductivos y productivos, que si el valor de, si la exacto. vida humana es relativa en su valor, entonces no hay dignidad humana porque es absoluta. Después, hablando también como que se demonizó la figura del padre en los medios, que es verdad. Esto El pobre, fue bueno, muy difamado, sí. y supongamos que fuera cierto, un padre Ujú. arrepentido que quiere cuidarla. Es decir, el hecho de que uno haya tenido errores no le quita, yo creo que ahí lo que afirmó el Tribunal Supremo de Cataluña es clave, ¿no? El solo hecho de ser el padre es, nos da una presunción de iure de que tiene un interés legítimo. Se acabó, no hay más. O sea, Sí, es verdad. Y después en el formulario también habían hecho una pregunta de cómo si hay alguna suerte de apoyo psicológico para la familia después de tomar una decisión así o después de no poder nada, hacer nada con una decisión así. nada, no hay ningún. La familia está excluida del proceso. Solo se incluye si lo pide, si lo solicita el paciente. De hecho, hay un caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de un caso en Bélgica, que se llama Mortier, donde el hijo se enteró que la madre había muerto después de que la eutanasia se había practicado. Y la madre tenía una depresión, bueno, cuestionó, el caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se cuestionaban varias cosas en el caso, pero no se cuestionó que no se le hubiera avisado al hijo. Lo que se cuestionó era el nivel de control a posteriori de la eutanasia, porque los médicos que en Bélgica controlaban que la eutanasia se hubiera hecho legalmente eran los mismos que la habían practicado, lo cual es absurdo. ¿No? Entonces, esto fue lo que reconoció en ese caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no le reconoció legitimidad al hijo, a las familiares, el Tribunal Europeo, para intervenir en el proceso administrativo. Mm, Todavía no ha llegado un caso al tribunal pero entiendo que con esta línea tampoco les daría legitimidad para recurrir una decisión favorable, ¿no? Qué Eh, peligro. sí. Es Una decir, la pregunta, decisión sí. del Tribunal Supremo de Cataluña, si llegara al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, muy probablemente sea revertida. Perdón, y una Eh, pregunta me surge respecto también a esto último y a la intervención de los padres. ¿Hay algún modelo preventivo, por ejemplo, de la depresión? O sea, ¿hay alguna ley de salud mental Está lleno de leyes, de por salud esto? mental, por eso hay una esquizofrenia dentro del sistema. Es como Hay- acá, o sea, tenemos aborto, pero 1000 días. Si la mamá decide No, continuar o mismo, claro, la ley de prevención del suicidio, o o sea, de que el prevención. Estado tiene que hacer políticas públicas para prevenir el suicidio. Nosotros ahora tenemos por lo- una persona que está investigando esa contradicción, ¿no? Porque hay todo un deber del Estado de prevenir el suicidio y ahí están los proyectos de eutanasia. Claro, es totalmente esquizofrénico. Ahora, Pilar, ¿y quiénes son los médicos que tienen que responder al pedido de eutanasia? Porque acá en el aborto, bueno, tenés reducido la cuestión de la obstetra y el ginecólogo, pero ¿hay un médico especialista en eutanasia? No, o sea, cualquier... Clínico. Acá la salud pública se organiza con centros de salud, es decir, cada determinado número de habitantes y en determinados locales, puntos geográficos de la ciudad, hay un centro de salud, ¿no? Entonces, en cada centro de salud, los pacientes tienen un médico de familia
y él es al que se presenta la solicitud. El que la ejecuta Mm, no es ese médico, sino otro mm, dentro del... Nunca puede ser el mismo que autorizó, que intervino en el procedimiento de autorización o de wow, revisión. Y los que son médicos, en general médicos de familia, médicos clínicos. mm, Es un procedimiento muy simple porque no es más que una... mm. eh, ¿Y desde que están las leyes, hay una estadística de cuántas eutanasias hubo en España? Mira, yo no lo sigo, lo que vi ahora, pero casualmente, obviamente va en aumento muchísimo, Mm, porque mm. porque la población va asimilando esto como una Acostumbrando, normalidad. acostumbrando, sí, acostumbrando. Pero sí leí justamente al leer este caso en el que el Tribunal Supremo de España reconoce la legitimación activa de un padre, que era también respecto de un caso en Cataluña, que se decía que había un promedio de 450 en Cataluña, pero que iba en aumento todos los años, por año. En Cataluña, 450 por año. Wow. Y una pregunta, En aumento. ¿hay algún caso que le hayan rechazado el pedido y se haya judicializado? La verdad, no te puedo responder. Creo que no. Creo que Wow, no. Es muy o sea, en términos generales, terrible. se, se, Se se concede, lo piden y concede. se concede. Wow, Se concede. De hecho, yo no, justamente en realidad, si hubiera existido, lo claro. conoceríamos. O sea Porque que los que hay forman parte de esos comités que deciden son pro eutanasia, entonces, porque entonces y bueno, en general sí, me se imagino que supone que esos sí. comités tiene que haber criterio bioético, ¿no es cierto? Y plural, Lo que ponele, ¿no? pasa que al final mm, solo cuando se convoca el pleno, la decisión creo que tiene que ser unánime, pero si no, basta con dos miembros de ese comité. Wow. Que ellos lo que revisan es la legalidad del proceso. Yo no sé si una persona, eso es un tema interesante de conciencia, de autoridad moral del derecho, ¿no? ¿Qué haría uno? Por ejemplo, si en una situación hipotética que nunca ocurrirá, ¿no? Si alguien me dijera, bueno, ¿querés formar parte de un comité? ¿Qué deberíamos hacer? Suponiendo que quisiéramos proteger la vida, ¿no? Por ahí formo parte para tratar de frenar la mayor cantidad de casos, pero yo entiendo que para formar parte del comité tenés que aceptar la norma, no, no. Sí, sí. Y después este registro de objetores, ¿hay muchos objetores o en general los objetores son la minoría? No sé, Mm, no tengo un número, pero son una minoría en general, mm, porque además hay una política de difusión, o sea, mm, en todas las facultades de medicina y obligatoriamente lo que plantea un problema gravísimo para las instituciones que tienen un ideario cristiano claro. y que tienen facultades de medicina, ¿no? Entonces, pero en todo caso, sí, hay una política educativa de todos los prestadores de salud para que ofrezcan la eutanasia en los casos como una alternativa, Mm, sobre todo en los casos de enfermedad terminal, como un mm, derecho. Es que una vez que esto se reconoce como un derecho, y además como un derecho prestacional, es mm, un bien jurídico la prestación de la claro. muerte. Mm. Sí, 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 la encima la legalización. gente se enoja cuando nos están recortando derechos, o sea, Exacto. como cualquier derecho de contenido prestacional, ¿no? Me lo quieren sacar. Este, Y en general, perdón, ¿no? Pero ¿cómo ha sido la reacción en España frente a este caso? Porque como fue muy Mira, mediático bueno, también. frente al caso, la reacción fue, para mi sorpresa, en los medios, mm, como todo, el debate en los medios no es el mismo por ejemplo, los comentarios jurisprudenciales. Mm, En los medios, en general, hubo rechazo a la mm, decisión, es decir, mm, mucho cuestionamiento. mm, También en diarios más bien liberales, ¿no? Como el diario El Mundo, por ejemplo, que es un diario muy liberal en términos muy liberal mm, o muy progresista en términos de derechos, aunque en términos políticos sea más de derecha, en términos de muy pro aborto, pro eutanasia,
pero en este caso concreto, sobre todo se cuestionó la autonomía. Mm, La mm, autonomía, es decir, no puede ser que, porque claro, la diferenciación, es decir, ¿con qué autoridad moral el Estado puede lanzar políticas de prevención del suicidio cuando una paciente que había sido diagnosticada con distintos tipos de mm, trastornos, precisamente por la ideación suicida? mm. eh, es, ¿Por qué la ideación suicida pasa a ser, a partir de que la transforma en eutanasia, libre? Antes no. Claro, claro. Antes merecía un tratamiento psiquiátrico, pero cuando en lugar de darme a mí misma la propia muerte, se la pido al Estado, ahora es racional y libre. Sí, Es sí. tan absurdo, es tan contradictorio. Entonces, esto fue bastante cuestionado. Mm, Sin embargo, en los análisis jurisprudenciales, claro, el que es más pro eutanasia, lo que sostiene es que a mayor intervención del Poder Judicial, más se retrasa la decisión y el sufrimiento mm, subyacente, que se supone que es insoportable, se alarga. mm, Terminan equiparando todas las situaciones a la situación para la que, por ejemplo, cualquier bioeticista pro vida, pro vida, digamos, admitiría la suspensión de tratamientos médicos, ¿no? Es decir, todos claro, estamos claro, de el acuerdo que cuando el tratamiento médico es encarnizamiento tenemos, sí. desproporcionado y no Mm. tiene una Claro, capacidad el de encarnizamiento, el el encarnizamiento encarnecimiento terapéutico. terapéutico. Entonces, hacen equivaler todo al encarnecimiento Mm. terapéutico. Ahora, bueno, por eso fue impactante ahora el Papa cuando habló en el Parlamento. El Papa Lo mencionó dijo mencionó la eutanasia explícitamente, bien explícitamente, ¿no? muy explícitamente, eutanasia y aborto. Mm. Y fue aplaudido durante 7 minutos por todos Sí, los legisladores sí, que habían aprobado esas normas, cosa que después sí, fue sí. muy criticada por los medios, sobre todo los Mm. medios, ¿no? Decían, bueno, tanto aplauso, pero cuidado que los está criticando a ustedes. Sí, sí, sí. Bien, bueno, estamos con el tiempo cumplido Sí, para ser bueno. respetuosos. Ahí preguntan si el conversatorio, esta grabación la vamos a subir al canal de YouTube de Prodesi y hacérsela llegar a todos los que se inscribieron y bueno, y de manera pública. Bueno, en primer lugar, gracias Victoria le debemos a Victoria toda la logística, toda la Todo. organización, estar en los detalles, además de que ella viene estudiando este tema hace un montón con un grupo ahí de Prodesi, así que gracias Vicky por tu dedicación y bueno, y Pilar, gracias por tu tiempo, sabemos que es tardísimo, que trabajas un montón, que tenés un montón de actividades, sin embargo te hiciste el huequito para poder darnos tu espacio y tu tiempo a nosotros que estamos muy sedientos de poder ver si acá podemos de alguna manera revertir esta pendiente que vemos que se está dando en proyectos de ley que se vienen presentando ya hace tiempo en Argentina y deseamos de todo corazón que estos casos sirvan de alarma para aquellos que tienen que tomar las decisiones el día de mañana en las leyes. Y seguir pensando el tema y los argumentos que tenemos que tener con claridad. A mí por lo menos me llevo de acá varios argumentos nuevos y miradas que en las que hay que recurrir. Sobre todo, nosotros notamos en los alumnos de los primeros años de la carrera de Derecho que ya está como muy aceptada la eutanasia, ¿no? Bueno, yo tengo derecho a decidir sobre mi propia vida y nadie me lo puede impedir y ese argumento está como muy instalado últimamente en los jóvenes y es nuestra función docente hacer pensar. ¿M? Así que Sí, bueno, yo ahí, gracias. eso, bueno, nada, solo una cosita ahí, volver a los fundamentos, que no es solamente la dignidad, sino también la cultura del cuidado, Mm, como una sí, cultura sí, que realiza al que cuida y al que es cuidado, sí, a sí, ambos. sí. Sí, sí, Pero y bueno, esto también de una mirada positiva de la familia, porque claro, claro, acá hay una como que se desconfía del propio padre, que es el que es el único que alzó la voz para decir, por favor, no maten a mi hija, ¿no? Es exacto. muy, muy desgarrador, realmente. El caso es muy, muy desgarrador. Bueno, Pilar, muchas Bueno, gracias gracias. nuevamente. Esperemos que en otro próximo encuentro te tengamos también para los temas que vos estudias mucho. Saludos allá por España y a tu familia. Agradecemos a todos los que se conectaron, a todos los que colaboran también con Prodesi de alguna manera. Difundamos después este conversatorio también para que llegue a muchos y les deseamos entonces que terminen muy bien el día y a vos, Pilar, que descanses, que ya es bastante tarde ya. Muchas gracias a Bueno, todos.
Gracias a Muchas gracias todos a y todos gracias. por conectarse. Gracias, Débora, también, obviamente, siempre. Así que tengan linda tarde, linda noche para Pilar y nos estaremos viendo en más Gracias. conversatorios. Así es. Gracias Vicky, gracias Débora y gracias a todos los asistentes. Adiós. Adiós, gracias. Adiós.